Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Compatriotas venezolanos, venezolanas, de ese pueblo profundo, de ese pueblo humilde que nos acompañaron, que trajeron, que bordaron con amor infinito esa nueva bandera, ese nuevo tricolor que ahora acompaña a nuestro padre Bolívar en su morada, dignificada por las manos del pueblo, dignificada por la revolución bolivariana, con sus 8 estrellas libertarias brillando en el firmamento azul de la patria nueva, liberada por el pueblo. Voceros y voceras del poder popular, de los consejos, de las comunas en construcción, líderes, obreros, campesinos, líderes indígenas, voceros y voceras de nuestros pueblos indígenas, pueblos aborígenes, señores, señoras, 24 de julio, 227 años del nacimiento del padre Bolívar. Día de júbilo para la patria toda, y no solo para Venezuela, sino para la patria grande, para estos pueblos de nuestra América que 200 años después de iniciada la revolución de independencia, por estos días, hace 200 años, hoy, igual que ayer, siguen luchando, siguen batallando por esa plena independencia y por la creación de la patria humana, de la patria grande, de la patria nueva. 227 años y lo hemos celebrado de esta manera, júbilo nacional. Así que necesario es que hoy, a 227 años del nacimiento del niño Simón Bolívar, del hombre Simón Bolívar, del padre Simón Bolívar, nos coloquemos, compatriotas de Venezuela toda, en perspectiva histórica. Miremos el camino largo. Ese camino nos trajo aquí 227 años después. Y miremos hacia adelante el camino por andar, el camino en construcción, lleno de grandes posibilidades, pero también lleno de grandes amenazas. Y es que Bolívar nacía en esta Caracas, bueno, lo sabemos, 1783, pero necesario es, para seguir su trayectoria enmarcada en los acontecimientos nacionales, regionales e internacionales, para entender mejor el rol que comenzó a jugar aquel niño, aquel joven, aquel subteniente, aquel teniente, aquel rebelde. Es necesario enmarcar su nacimiento y su vida en el tiempo histórico que le tocó vivir. No se puede entender la vida de un ser humano, y menos la vida de un hombre como Bolívar, sin mirar el panorama que lo circundó, que lo fue moldeando, porque, y aquí caemos en una categoría histórica de mucha importancia para nosotros hoy. Aquel viejo debate del papel del individuo en la historia. ¿Cuál es el papel que un hombre, que una mujer individual puede jugar en la historia? Carlos Marx abonó en ese debate, y para ese debate aquella frase: sí, es verdad que los hombres hacen la historia, pero solo A
hasta donde la historia se los permite. Son las circunstancias, son las condiciones objetivas, son las condiciones subjetivas, políticas, sociales, económicas, ideológicas, las que van moldeando la conducta de los hombres, la conducta individual, la conducta colectiva. Es necesario que eso lo entendamos hoy más que ayer, porque estamos nosotros hoy en medio de vigorosos acontecimientos y es necesario que los interpretemos para que a conciencia juguemos el rol que nos ha tocado jugar en lo individual y en lo colectivo en esta nueva hora grandiosa de nuestro pueblo, de nuestra América. 1780, se asoma la década de los 80 de aquel siglo XVIII y se inicia en este continente con una gran rebelión indígena, como muchas había habido desde que llegaron los conquistadores europeos. Muchas rebeliones, infinitas rebeliones del pueblo indio aborigen al que rendimos tributo y debemos rendir hoy, mañana y siempre al sacrificio de nuestro pueblo aborigen ante la invasión española, portuguesa, inglesa, holandesa, francesa, de aquellos viejos e inmorales imperios que llenaron de muerte todas las coordenadas de este mundo. Bueno, 1776, olvidé decirlo, es proclamada la independencia de los Estados Unidos y comienza la guerra en Norteamérica, en la que habría de participar Francisco de Miranda. 1782, Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos y en Europa se firma el Tratado de Versalles, mientras nace aquí en Caracas Simoncito Bolívar, el último de los hijos de aquel matrimonio de Juan Vicente y María Concepción. Sabemos que cuando Bolívar tenía apenas 2 años y medio, muere el coronel Bolívar. Queda huérfano de padre. Pero eran aquellos años en los que se levantaban los cimarrones, los negros cimarrones. Eran los años en que se cuajaba la gran rebelión de José Leonardo Chirino. ...1789... el 14 de julio... tenía Bolívar 6 años... casi que cumplido los 6 años... cuando aquel 14 de julio el pueblo francés se levanta y toma la Bastilla y comienza esa otra gran revolución, la Revolución Francesa. Crecía Bolívar, huérfano de padre, y al año siguiente, huérfano de madre. 1792, muere doña María de la Concepción Palacios de Bolívar. Cuando ya está en Europa la guerra encendida, es la batalla de Valmy, aquel año 1792, batalla en la que participa Francisco de Miranda, ya como oficial del ejército revolucionario francés, y aquel año se proclama la República Francesa. 1793, cumple 10 años Bolívar con su madre, o mejor dicho, con sus hermanos, ya su madre había muerto, sus hermanos viviendo en la plaza de San Jacinto, allí al frente, bajo la tutela
de su abuelo paterno en la casa natal. Ese es el año en que ejecutan a Luis XVI, 1794. Simón Rodríguez, maestro de Caracas, sorprende esta capital elevando un informe sobre las escuelas de Caracas al gobierno español. 1795, cumple 12 años Bolívar, es el año de la sublevación de los negros de Coro y comienzan los sucesos revolucionarios en Haití. Se levanta ya la rebelión negra, la rebelión de los jacobinos negros. Y ese año, precisamente durante la celebración de su cumpleaños número 12, 1795, sufre Simón Bolívar una crisis, lo que pudiéramos llamar una crisis de adolescencia. Entra en conflicto familiar, se va de la casa de su tío y tutor y se va a la casa de su hermana María Antonia, ya casada con Pablo Clemente. Y hay un juicio en esta ciudad y el tribunal ordena que aquel niño vuelva a la casa de su tutor. Hay un conflicto familiar tan grave que se van a la espada incluso el esposo de María Antonia con el tío de Bolívar. Se van a la espada y el niño lo sacan unos negros con la policía y lo arrastran por la calle, pataleando, gritando y chillando. Tenía 12 años. Y en el juicio ya se revela de esos documentos antiguos, salen luces que dicen ya lo que era aquel niño a los 12 años. Está escrito, el niño dice: si hasta los esclavos pueden cambiar de dueño, yo, que soy un niño libre, ¿por qué no puedo ir a vivir con mi hermana? Pero no vale para nada sus alegatos ni sus lágrimas. Y el juez ordena, inflexible, que vuelva a la casa de su tío. Lo encierran en un cuarto, rompe el techo, se evade de nuevo, lo agarran por allá unas monjas, una noche acurrucado en un convento, eran días de invierno, y lo llevan de nuevo al juez, y sigue el problema, y no hay solución, y consiguen una: darle por tutor y maestro al joven Simón Rodríguez. Y fue así como se consiguieron el joven Simón, revolucionario, y el niño Simón, el futuro libertador. En 1798 Bolívar es ascendido a subteniente. ¿Cuántos años tenía? 15 años. Toma el camino militar y se gradúa de subteniente en la vieja escuela de los Valles de Aragua. Por supuesto, era escuela militar del Imperio Español, una escuela donde su padre, el coronel Bolívar, había sido director. En la hoja de servicio de aquel joven subteniente de 15 años aparece la siguiente frase: valor conocido, aplicación sobresaliente. Ya comenzó a descollar en su generación, ya comenzaba aquel joven a brillar con luz propia. El sabio capuchino Fray Francisco de Andújar, por aquellos días, establece una academia de matemáticas y de física en la casa de Simón. Apoyado por él, era un joven rico, para él mismo y para otros amigos, para otros jóvenes, y se pusieron a estudiar la matemática, la filosofía, la física y la ciencia. No fue Bolívar ningún improvisado, y este es un mensaje para la juventud especialmente. En abril
se va a España en 1805, se consigue de nuevo con Simón Rodríguez, ya un poco más maduro y cuajado en el conocimiento de lo que ocurría en Europa, estudioso profundo de la filosofía, de la ciencia, perfilando su pensamiento socialista. Comenzaba el siglo XIX y es así como llega y pasa por Milán y ve de nuevo a Napoleón, ahora coronándose rey de Italia. Batalla de Trafalgar, batalla de Austerlitz. Y así llega aquel 15 de agosto a Roma. Era 1805. Recién había cumplido 22 años. Y es el día del juramento. Juro por el Dios de mis padres, dice. 22 años. Juro por ellos. Juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen a nuestra patria por voluntad del poder español. 22 años. He allí, compatriotas, su osamenta heroica. Fue Bolívar y su tiempo además testigo en medio de tales avatares de grandes revoluciones, la independencia de los Estados Unidos, la revolución industrial, por ahí por el año que nacía Bolívar, o un poco antes, un año antes, James Watt inventaba la máquina del vapor y de allí se desató la revolución industrial. Comenzaba a nacer el capitalismo y quedaba atrás, iba quedando atrás el régimen feudal. Fueron naciendo los códigos, fueron apareciendo los componentes de lo que después se vino conformando, como dice Iván Mesaro, en un verdadero sistema de control metabólico, social y pleno de la sociedad, el modelo del capital. Y de allí el capitalismo. Nacía el capitalismo. Y nacía en medio de revoluciones, pero esas revoluciones terminaron siendo todas revoluciones burguesas. Se asomó la burguesía como nueva clase revolucionaria para romper toda la estructura feudal y comenzar a instalar la nueva hegemonía en el mundo. Fue así como la revolución industrial, la revolución francesa. La revolución francesa no solo fue resultado, como algunos utópicos lo han dicho, de las ideas de la Ilustración. No. Es que además fue el resultado, y sobre todo fue el resultado del quiebre concreto del sistema económico feudal, debido al desarrollo tecnológico que ya alcanzaba un nuevo modelo que nacía. Ya no se necesitaban los esclavos y los siervos, se necesitaban más bien los trabajadores libres, libres entre comillas. Era el liberalismo, el dinero, los bancos. Ya no se necesitaba tener amarrado al esclavo, al hombre esclavizado, sino esclavizarlo a través del trabajo, adueñarse de la mano de obra. Y fue como se fue erigiendo ese perverso sistema que hoy está en crisis en todas partes. Ese perverso sistema que cercena a la sociedad, que, como dijo Albert Einstein, decapita al ser humano, al capitalismo. Ese perverso sistema que aquí hemos comenzado a demoler, y con la bandera de Bolívar y la visión bolivariana tenemos que desmontarlo definitivamente para que pueda haber patria verdadera. Y aquí yo creo que Bolívar no se equivocó. 200 años después
se está demostrando que el despeje de la misteriosa incógnita tendrá lugar aquí en el nuevo mundo, aquí en el mundo nuevo, en nuestra América. El hombre en libertad, el ser humano en libertad. ¿Cómo Bolívar desarrolló su pensamiento? Lo sabemos. En Angostura lo dice. En Angostura lo dice. En una poderosísima demostración o evidencia de su pensamiento socialista, cuando dice: mi opinión es, legisladores, que la piedra fundamental de nuestro nuevo sistema, que la solidez de nuestro nuevo sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Socialismo, socialismo. Es decir, Bolívar no podía conformarse con dirigir una nueva revolución burguesa en América Latina. Bolívar no vino aquí a ser otro Napoleón, y así lo dijo: no soy Napoleón ni quiero serlo. Libertador o muerto, dijo cuando le propusieron que se coronase rey. Libertador o muerto. Bolívar se estrelló contra la burguesía naciente de Caracas. Bolívar se estrelló contra la burguesía bogotana. Bolívar se estrelló contra la burguesía limeña, iquiteña y paceña. Bolívar se estrelló, chocó, enfrentó a la burguesía washingtoniana, que ya estaba construyendo las bases del imperio yanqui, que tanto daño le ha hecho a estas tierras y a estos pueblos. Y Bolívar lo señaló con su dedo y lo dijo claro, valiente, grande: Estados Unidos de Norteamérica parece destinado por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Eso lo dijo Simón Bolívar. ¡Qué grande fuiste, padre! ¡Qué grande eres, padre Bolívar! ¡Qué grande serás para siempre! ¡Qué grande! Bolívar vino a tratar de hacer en estas tierras, vaya empeño heroico, vaya empeño gigantesco. Era imposible hacer una revolución social, y él se dio cuenta al final, pero prefirió el martirio, prefirió cual Cristo la cruz, lo prefirió la ignominia, prefirió el desierto, prefirió la soledad a dejarse llevar por las fuerzas dominantes. He allí las circunstancias de nuestro tiempo, 227 años después del nacimiento del padre Bolívar. Somos herederos de verdad de su lucha. Somos nosotros portadores, sin duda, de su angustia, de su batalla, para hacer aquí verdaderamente una revolución social, no una revolución burguesa, para hacer una revolución socialista. Y no quiero terminar sin leer este párrafo final de ese luminoso ensayo del gran uruguayo que fue José Enrique Rodó, dedicado a Bolívar en 1000 cantos, 1000 poemas, como el del niño recitando a Neruda, 1000 cantos como el de Montesano cantando con Alí I, 1000 cantos con 1000 arpas, con 1 millón de arpas te cantamos, con 1 millón de cuatros, de violines, de cornetas y de clarines
te cantamos hoy en tu cumpleaños, Padre. Y termino con Rodó. Cuando 10 siglos hayan pasado, cuando la página de una legendaria antigüedad se extienda desde el Anáhuac hasta el Plata, allí donde hoy campea la naturaleza o cría sus raíces la civilización, cuando 100 generaciones humanas hayan mezclado en la masa de la tierra el polvo de sus huesos con el polvo de los bosques, 1000 veces deshojados, y de las ciudades 20 veces reconstruidas, y hagan reverberar en la memoria de hombres que nos espantarían por extraños si los alcanzáramos a prefigurar, miríadas de hombres o de nombres gloriosos en virtud de empresas, hazañas y victorias de que no podamos formar imagen. Todavía entonces, cuando 1000 generaciones hayan pasado, todavía entonces, si el sentimiento colectivo de la América libre y una no ha perdido esencialmente su virtualidad, esos hombres que verán como nosotros en la nevada cumbre del Sorata, la más excelsa altura de los Andes, esos hombres futuros verán como nosotros también que en la extensión de sus recuerdos de gloria nada hay más grande que Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela y viva la América! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Feliz cumpleaños, Padre Bolívar! Vamos a amarrarnos a la paz. El amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos